Buenos días. En primer lugar, en este lunes de Pascua, pasada ya la Semana Santa, pues hacer el recordatorio, por desgracia, de la actualización del número de fallecidos en España por el coronavirus de Wuhan. 17.000 fallecidos ahora mismo, aún sabiendo ya todos los españoles que los datos no son fiables, como nos ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con su investigación al respecto de los datos remitidos reales por parte de los registros civiles. A este respecto, pues poner de manifiesto que, como el Congreso ha paralizado, la presidenta del Congreso, la actividad de control parlamentario, pues tanto los representantes de Vox en el Congreso de los Diputados como los diputados autonómicos de Vox van a dirigir cartas, han dirigido ya cartas a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las comunidades autónomas, así como al Consejo General del Poder Judicial, para que desde el Poder Judicial se proceda a calcular y verificar realmente los datos de los fallecidos en España con información fiable de los registros civiles y no la información tocada por parte del Ministerio de Sanidad. La noticia de hoy, sin duda, es la reapertura de parte de la actividad económica en España por la decisión del Gobierno de la Nación, y nos preocupa especialmente que tanto las organizaciones sindicales como las organizaciones empresariales coincidan, y así ha sido ya publicado en varios medios, que el 95% de las empresas y de los trabajadores no van a disponer de equipos de protección individual. Y nos preocupa especialmente porque el Gobierno vuelve de nuevo a eludir sus responsabilidades, diciendo que es la propia empresa, ese pequeño y mediano empresario, ese autónomo que tiene uno o dos trabajadores, el que debe asumir la responsabilidad de entregarles equipos de protección individual. Yo les voy a contar mi experiencia, que seguro que es la experiencia que han tenido millones de españoles. El sábado pasado, sabiendo que, obviamente, pues, venía también a trabajar hoy aquí a la sede de Vox, acudí a la búsqueda de guantes y mascarillas y geles alcohólicos. Pues pasé por 4 farmacias. En las 4 farmacias, en ninguna de ellas había guantes, en ninguna de ellas había geles, y solo en una pude obtener una mascarilla como esta. El Gobierno, obviamente, no puede eludir su responsabilidad, y no vamos a permitir que eluda su responsabilidad y que la traslade a los pequeños empresarios o que la traslade a los propios trabajadores. Esta mañana el ministro Grande Marlaska dice que el Gobierno trabaja en garantizar el abastecimiento de mascarillas al final de esta semana a los españoles. Pero si hace ya prácticamente 5 semanas que declararon el estado de alarma y asumieron el control de la adquisición centralizada de mascarillas, de geles, de guantes, de equipos de protección individual para todos los españoles. Lo que sabemos ahora mismo es que el Gobierno no trabaja. Y lo dice el mismo ministro que hace 2 días decía que no tenía nada de lo que arrepentirse. Pues cualquiera español le podrá decir que sí, que tienen que arrepentirse de no haber hecho caso de las advertencias de los comités científicos internacionales, que tienen que arrepentirse de haber puesto por encima su programa y su propaganda ideológica a la salud de los españoles, tienen que arrepentirse de no haber actuado con decisión y con patriotismo, sometiendo al gobierno separatista de Torra y garantizando la vida de cientos de ancianos en las residencias de mayores en Cataluña. De todo esto y de muchas otras cosas más, obviamente, tienen que arrepentirse. Espero equivocarme, pero dado el sesgo que están tomando los medios de comunicación públicos y privados, fundamentalmente televisivos, nos podemos encontrar que los telediarios de hoy al mediodía abran con imágenes de la policía entregando mascarillas en los intercambiadores de metro de Madrid, o, peor aún, con reportajes en empresas denunciando que los empresarios no entregan equipos de protección individual a sus trabajadores. Espero equivocarme y no tener razón, pero sería sumamente grave y un nuevo acto de colaboración de los grandes medios de comunicación televisivos con la campaña propagandística del Gobierno. Lo que queremos en Vox simplemente es que los españoles tengan al menos el mismo trato que el Gobierno da
a los inmigrantes ilegales que entraron en Almería el pasado 30 de marzo, a los cuales ha ubicado en hoteles de lujo y les entrega equipos de protección individual con sus mascarillas, sus guantes y sus geles alcohólicos. Al menos que nos trate igual a los españoles y a todos los trabajadores de los pequeños empresarios. En cuanto a la actividad de esta semana hay actividad en el Congreso y ya les puedo adelantar que Vox obviamente no va a votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley 12/2020. Este Real Decreto Ley, por si ustedes no lo saben, tiene por una exclusiva finalidad blindar presupuestariamente todas las dotaciones presupuestarias para las estructuras administrativas y paraadministrativas, es decir, los chiringuitos ideológicos dedicados al ámbito de la mal llamada violencia de género. En plena crisis sanitaria, en plena crisis económica, con millones de españoles sin poder trabajar y sin tener la garantía de cobrar sus retribuciones, el Gobierno blinda presupuestariamente sus estructuras ideológicas y, además, anuncia también que va a dar más dinero a los medios de comunicación a través de propaganda institucional en el ámbito de la mal llamada violencia de género. ¿Cuál es la situación actual en España? Pues en la actualidad tenemos en el ámbito económico a 6 millones de personas sujetas a expedientes de regulación temporal de empleo, 6 millones de 19, es decir, el 30% de la población activa nacional. Y el Gobierno de trileros, con Iglesias, el vicepresidente chavista al mando, pretende boicotear el eventual posible pacto entre las organizaciones empresariales y sindicales con eso de la renta vital mínima. La renta vital mínima es paro, es pobreza y es cartilla de racionamiento. Y lo que le pasa a este Gobierno es que no es capaz de asumir que la única solución para que España pueda recuperarse económicamente a la mayor brevedad y para no destruir el tejido económico y el tejido vital de España es proceder a pagar el sueldo de todos los españoles a los cuales les prohíbe trabajar durante al menos 3 meses. Eso garantiza que puedan seguir viviendo con aquello que se les ha expropiado, que es su trabajo. Y eso garantiza que no entremos en una cadena de trasladar la pobreza del trabajador que no cobra al arrendador que tampoco cobrará su renta o el impago de las hipotecas. En vez de extender la pobreza, que es lo que quiere el Gobierno social comunista, la solución es lo que ha planteado Vox desde hace ya 2 semanas, el pago de los sueldos a todos los trabajadores a los cuales se les prohíbe trabajar y un bonus del 20% para aquellos trabajadores que están prestando servicios esenciales. Y por último, la última consideración que nos preocupa también muchísimo, recibimos en Vox numerosísimas demandas de trabajadores y de pequeños empresarios del sector agrario, del sector primario español, preocupados por la no recogida de los productos de temporada o preocupados también en el ámbito de la ganadería porque producciones importantes en materia de cordero, de cochinillo, de otros productos, no se están colocando en el mercado, porque eran productos destinados a la restauración y evidentemente la restauración está paralizada. Ello va a producir un colapso en el sector primario español que no podemos permitir. Y me llama muchísimo la atención que el Gobierno decida acudir a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes ilegales en lugar de iniciar una auténtica campaña nacional para que todos esos españoles que ahora mismo no se les permite trabajar y se les ha incluido en expedientes de regulación de empleo puedan acudir a prestar servicios y su trabajo en el sector agrario cobrando su sueldo, así como ese 20% de bonus adicional que se debería garantizar por el Estado. Como es habitual y creo que además mejorando nuestra capacidad técnica, quiero agradecer especialmente a todo el equipo técnico de Vox el esfuerzo que está realizando. Pues podemos empezar las preguntas de la prensa. Os veo ahí en la pantalla y espero y
Le pido a Dios que todo vaya muy bien y podamos tener las preguntas con plena libertad para vosotros. Pues comenzamos con el turno de preguntas. En primer lugar, Maite Loureiro, de Es Radio. Hola, muy buenos días. Me gustaría saber si están a favor de las llamadas arcas de Noé para confinar a la población en caso, como se está estudiando por parte del gobierno, en caso de que se dé positivo en coronavirus en determinados lugares y que sean trasladados para evitar así el contagio. Y también a favor del seguimiento de la población a través de dispositivos móviles para rastrear sus movimientos. Pues mira, Maite, para ser sincero, esta pregunta pues tenemos un especialista que es Juan Luis Stigman, nuestro diputado médico y especialista, representante portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad en el Congreso. Son cuestiones muy técnicas y ahora quizá incurriría en algún error. Creo que todo esto son globos sonda que suelta el Gobierno, donde acredita que no tiene ningún plan, que no sabe qué hacer, porque además cualquiera de estas medidas pasaría por la realización de test masivos en toda la población. Y eso es algo que ahora mismo, casi 5 semanas después de la declaración del estado de alarma, sabemos positivamente que el Gobierno ha sido incapaz de garantizar esa posibilidad por parte de las administraciones. En cuanto al seguimiento de la población, esto sí que me parece muchísimo más grave. Ahora mismo nos encontramos con que se pretende monitorizar en las redes las opiniones de los españoles. Y si me permites, os haría yo a vosotros una pregunta, y es si os parece lógico, razonable, justo, que las opiniones libres de los españoles sean monitorizadas y verificadas por 2 empresas privadas, como Neutral, con Ana Pastor a la cabeza, que dicen lo que es verdad y lo que es mentira, y en una censura pública que garantiza la Administración reconociéndole algún tipo de autoridad a esta empresa privada. No sé si a vosotros también os van a monitorizar las opiniones que pongáis de manifiesto en vuestros medios de comunicación, pero resulta extraordinariamente grave para la libertad de expresión, para la libertad de opinión y para el pluralismo político esa verificación por empresas privadas. Continuamos con las preguntas. Belén Gil, de la agencia EFE. Sí, hola, buenos días. Yo quería saber si hay alguna posibilidad de que Vox acepte mantener algún tipo de contacto con el Gobierno, ya sea a través de reunión, llamadas de teléfono e incluso creo que ya está descartado los llamados pactos de la Moncloa, ¿no? Belén, vamos a ver. La última vez que se intentó llamar por Pedro Sánchez a Santiago Abascal ya manifestó las razones y los motivos por los cuales en aquel momento no le había cogido la llamada justo antes de llevar al Congreso la prórroga del estado de alarma. Dicho esto, no tenemos ninguna comunicación con el Gobierno no se ha dirigido a Vox, no ha habido ninguna comunicación con nuestro presidente Santiago Abascal. En cuanto a los pactos de la Moncloa, Belén, solo recordar que ha sido Vox el primer partido que planteó un gran acuerdo nacional. En esta misma sala, con Santiago Abascal, Iván Espinosa, Juan Luis Stigman y yo mismo, planteamos la necesidad de un gran pacto nacional para afrontar tanto la emergencia sanitaria como la emergencia económica a la que nos afronta el coronavirus de Wuhan. Y lo hicimos planteando la necesidad de ese gran acuerdo entre las fuerzas nacionales, obviamente sin la intromisión de los políticos separatistas que quieren destruir España y sin la intromisión del Partido Comunista, de Podemos y la franquicia del golpismo chavista en España. Somos nosotros los que lo planteamos. Y si ese es el margen donde tenemos que trabajar para configurar un gobierno de emergencia nacional, con técnicos, con personas que no pongan por encima sus intereses partidistas y su propaganda política,
a las necesidades de salvar las vidas y los empleos de los españoles, si eso es así, Vox obviamente ha sido el primero, con lo cual nadie nos puede venir a dar lecciones ni a decirnos que se nos expulsa de un determinado acuerdo nacional. A continuación, pregunta Cristina Ramos, de El Toro TV. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta es, en pleno confinamiento, con España en estado de alarma, me pregunto si creen que se ha vulnerado la libertad religiosa. Lo digo porque se les va a autorizar los desplazamientos a los musulmanes para celebrar el Ramadán y no entendemos por qué esta doble vara de medir. Pues tendrá que preguntárselo al Gobierno de España y el Gobierno de España tendrá en su caso que asumir sus responsabilidades. Lo cierto es que el decreto del estado de alarma establece una norma clara para los actos de culto, garantizando en principio formalmente la práctica religiosa siempre que se cumplan las medidas de protección y de distanciamiento social que todos ya más o menos tenemos asumidas. Sí que efectivamente a lo largo de este fin de semana han salido noticias que tendremos que ver si se confirman y se convierten a una auténtica norma jurídica en España, que es discriminar a los españoles por razón de sus convicciones religiosas, impidiendo actos de culto católico, pero permitiendo, por el contrario, actos de culto musulmán. Habrá que esperar al Gobierno a ver qué hace, cuál es su decisión. En el caso de que eso se confirme, obviamente estaríamos ante una grave vulneración de la libertad religiosa y de culto. Siguiente pregunta de Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco. Sí, hola, buenos días. Yo le quería hacer varias preguntas. Le quería empezar por incidir en el tema del pacto. Usted ha dicho que todavía no se han dirigido a ustedes, que no ha llamado a Abascal, pero en cualquier caso querría saber si esa llamada se produjera. En esta ocasión, Santiago Abascal sí cogería el teléfono al presidente del Gobierno y que le respondería si acudiría a esa reunión o no, más allá de que su gran pacto, evidentemente, como usted mismo ha explicado, es otro. También le quería preguntar por unas declaraciones que ha hecho esta misma mañana Macarena Olona. Ella ha dicho que el gobierno socialcomunista quiso introducir la regulación de la eutanasia y por la vía de los hechos la ha aplicado de la manera más feroz. Quiero saber si el partido Vox está conforme con estas palabras, es decir, la vinculación entre la eutanasia y los fallecidos, especialmente en las residencias de mayores. Y por último, le quería preguntar por si han empezado ya a presentar esas denuncias contra el Gobierno que anunciaron hace ya varias semanas. Gracias. Gracias. Voy a empezar por la más fácil. Obviamente, Vox, yo mismo, me adhiero absolutamente a lo que ha dicho Macarena Olona, si esos son los términos en los que se ha manifestado secretaria general del Grupo en el Congreso de los Diputados. Obviamente, son dos hechos indiscutibles. Un hecho, el Gobierno quiso inició los trámites para la aprobación de una ley reguladora de la eutanasia. Y, por otra parte, tenemos una realidad, y es que el Gobierno, con su negligencia, con su dejadez, con su falta de previsión, ha permitido que los mayores focos de contagio y de muerte se hayan producido en las residencias de mayores o residencias de ancianos. Muy especialmente quiero hacer hincapié en Cataluña, donde además el gobierno separatista de Torra ha impedido de forma reiterada, pública, continuada, que por parte de la Unidad Militar de Emergencias y en general por parte de las Fuerzas Armadas se realizaran las labores de seguimiento y desinfección de esas residencias. En cuanto a si Santiago Abascal cogerá el teléfono de Pedro Sánchez, pues hombre, obviamente este proceso y lo argumental requiere en primer lugar que Pedro Sánchez descuelgue el teléfono para llamar a
Santiago Abascal, líder de la tercera fuerza política en el Congreso. En cuanto a qué será la posición o en qué términos se va a producir esa conversación, me permitirás, obviamente, que no lo sé, ni lo puedo ahora mismo anunciar, pero lo que sí que le repetiremos es a Sánchez que estamos de acuerdo en la necesidad de un gran acuerdo, valga la redundancia, nacional entre las fuerzas políticas nacionales, con exclusión de los separatistas y con exclusión del golpismo chavista, y que estamos igualmente de acuerdo en que Sánchez tiene que pagar las nóminas de los españoles, tiene que pagar retribuciones mínimas a los trabajadores autónomos, que tampoco a los que les ha prohibido trabajar, y luego irse a casa con todo su gobierno. Por parte de OK Diario, pregunta Raquel Tejero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo quería preguntar sobre todo acerca de los datos oficiales que ha ofrecido hoy el Ministerio de Sanidad, donde se dice que hoy tenemos 517 muertos más. Quería saber si consideran que empieza a bajar la curva, si nos acercamos al descenso continuado de los fallecidos, y si confían en esos datos y en esa bajada, o creen que puede haber un repunte. Y por otro lado, ¿cuál cree que es la primera medida que se debería tomar si de verdad eso está bajando? Si se debería soltar un poquito la mano con el confinamiento. Pues aquí el problema que tenemos en Vox para ejercer la necesaria oposición política y para plantear alternativas, y el problema que tienen todos los españoles en general, es que no sabemos si la información que se nos da es completa, es fiable y es veraz. En cuanto a que esté bajando el número de contagiados y el número de fallecidos, pues yo solo puedo más que alegrarme como español. Me alegro y doy las gracias a todo el personal sanitario, al sistema sanitario en general, a todos los trabajadores que están ahora mismo prestando esos servicios esenciales para garantizar la salud y la vida de los españoles. También hay que decir que estamos en lunes y siempre nos ha sucedido, por desgracia hasta ahora, que los datos de los lunes no han sido nunca del todo fiables, dentro de la falta de fiabilidad de la remisión de datos por parte del Ministerio de Sanidad por problemas de remisión de información los sábados y los domingos, lo cual vuelve a acreditar la necesidad de una base de datos centralizada por parte del Gobierno en tiempo real. Obviamente, siguiendo lo que está siendo el modo de proceder en la mayor parte de los estados o de los países que han pasado ya los momentos álgidos en la crisis del coronavirus, y dado que nos enfrentamos a una crisis económica brutal, una vez se acredite esa reducción de contagiados y de fallecidos, y con todas las garantías personales y de protección personal para los trabajadores, la lógica será ir recuperando la actividad económica. Pero repito, que lo más importante es que se garantice la protección personal de los trabajadores, de los pequeños empresarios, de los trabajadores autónomos. Y es algo que es exclusiva responsabilidad del Gobierno, y el Gobierno no puede pretender, como ha hecho hoy, trasladar su responsabilidad a los empresarios. En ningún caso el Gobierno tiene un poder que le ha sido reconocido por el Congreso de los Diputados, y tiene que ejercerlo con toda la responsabilidad exigible. Y vamos con la última pregunta de Álvaro Carvajal, del diario El Mundo. Hola, buenas tardes. Quiero incidir en las preguntas de Belén y Virginia acerca de los pactos de la Moncloa, para que quede clara la posición de Vox. ¿Quieren que Sánchez les llame por teléfono y se lo van a coger? Pero hay voluntad de Vox de recibir esa llamada. Y dos, también hay voluntad de Vox de ir a una reunión en Moncloa para esos pactos de la Moncloa, o la posición es no ir. Gracias. Gracias. Voy a tener, permitirme la broma, que plantearme si dimitir en mi condición de portavoz, porque creo que lo he dicho ya 3 veces, quizá no lo estoy diciendo con claridad. Primero, Pedro Sánchez tiene que descolgar el teléfono y llamar a Santiago Abascal. Y tiene que llamarle
entiendo yo, con apertura de miras y sin haber cerrado el debate, porque si le llama habiendo soltado horas antes una noticia en la que se fijan las condiciones de un eventual pacto de la Moncloa, en el que están los grupos y partidos separatistas, está el golpismo chavista, lo que quieren es iniciar una tercera o cuarta transición española hacia no se sabe dónde, pues me parece razonable, exigible, de justicia, que Santiago Abascal, que representa el voto de 4 millones de españoles, pues tenga una posición. Si la llamada es abierta y se dice es necesario un gran acuerdo de las fuerzas políticas nacionales para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica, y no voy a ceder a los partidos separatistas, no voy a ceder a las pretensiones totalitarias, voy a tirar hacia atrás todas las medidas totalitarias que hemos adoptado, como por ejemplo, voy a modificar la disposición que permite que el vicepresidente Iglesias tenga el control del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a hacer un gobierno de emergencia nacional, vamos a afrontar esto como una gran nación unida, que afronta, unida, un grave problema. Vamos a nombrar un gobierno de técnicos porque yo y mi gente somos incapaces de resolver este problema. Pues obviamente la respuesta de Santiago Abascal, con toda seguridad, por lealtad a los españoles, será distinta. Pero no se trasladen las responsabilidades a quienes no las tienen. El que tiene un poder excepcional reconocido por el Congreso de los Diputados, es presidente del Gobierno y tiene en sus manos un país bajo el estado de alarma, es el señor Sánchez. Y ante su incapacidad, lo que tiene que hacer por lealtad y por patriotismo es convocar ese gran acuerdo nacional, irse a su casa, pagar las nóminas de los españoles y garantizar las retribuciones de los trabajadores autónomos y abrir paso a un gobierno de emergencia formado por técnicos que afronte con capacidad los grandes retos sanitarios, económicos, de política exterior y de política interior en España. Pues muchísimas gracias y, si Dios quiere, nos vemos aquí el lunes que viene. Un abrazo a todos.